Bien, entonces estado hablando de los tribunales de justicia, de la burocracia, de algunos de estos temas relevantes en cuanto a los componentes esenciales de todo Estado. Todo Estado debe estar realmente conformado, estructurado en base a algunos componentes esenciales, algunas perspectivas esenciales, unos elementos que debemos nosotros considerar como los más relevantes. Dentro de eso hemos estado nosotros revisando la clase anterior esta perspectiva. Entonces es importante que recapitulemos sobre todo el tema de la burocracia, que nos faltó un poco ir puntualizando esta visión, este elemento. Vamos a recordar algo de esta perspectiva y vamos a arrancar retomando esta idea antes de llegar al siguiente tema que nos compete para el día de hoy, que se refiere específicamente a las cárceles y a los aparatos ideológicos. Entonces vamos a continuar con esta perspectiva. No se olvide, estamos dentro de esta temática. Nos quedamos revisando la burocracia en el Ecuador. Dentro de la burocracia en el Ecuador, para atender a las demandas de la población, el funcionamiento, la función del Estado se puede considerar de manera centralizada, descentralizada o desconcentrada. ¿Qué era el poder centralizado? Decíamos que el poder centralizado consiste en la toma de decisiones y funciones públicas en manos del Estado. Es decir, que de un grupo, simplemente ese grupo es aquel que va a ir, o mejor dicho, ese Estado es el que va a tomar todas las decisiones públicas. No va a haber mayores decisiones de los demás grupos, como se puede observar en la imagen. El poder desconcentrado. La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, que solo se distingue por la forma periférica en la que se desarrollan sus funciones. Es decir, que es parte de la consideración de la centralización, pero la función del Estado se centra a nivel, por ejemplo, provincial, cantonal o parroquial. Es lo que se encuentra dentro de la perspectiva del Ecuador, la desconcentración, funcionamiento del Estado central a nivel provincial, cantonal o parroquial. Está dentro de este mismo criterio de la centralización, no es que es tan diferente del sistema centralizado, solo que puede llegar como la imagen a otros lugares a través de este mismo poder central. La centralización del poder ha funcionado durante muchos años e implica que solo en las grandes ciudades se podía realizar trámites. Como les decía, anteriormente en el Ecuador, si hablamos del poder centralizado, para que usted haga un trámite de cambio, por ejemplo, hay un error en su cédula, está mal escrito un nombre. ¿Dónde tiene que recurrir si usted vive en una provincia? A la ciudad de Quito. Todo se hacía aquí. Y las personas que vivían lejos y no tenían recursos, entonces no podían trasladarse, no podían realizar estos cambios. La Constitución de 1998 y 2008 postula que el Ecuador funciona de manera descentralizada, pero en una primera instancia hablamos principalmente de una manera desconcentrada, tratar de sacar primordialmente del Estado hacia las provincias la posibilidad de este centro. En cambio, ya finalmente descentralización es lo que se ha procurado, sobre todo en la Constitución de 2008. ¿Qué significa descentralización? Distribución del poder central hacia otros niveles de gobierno, regionales y cantonales. Cuando se crearon los gobiernos autónomos descentralizados, es cuando ya hablamos de descentralización. Como vemos aquí, se postula que el Estado funciona de manera descentralizada, lo que significa que los municipios, consejeros provinciales, consejos provinciales, juntas parroquiales asuman el manejo de ciertas competencias, es decir, ciertas áreas del Estado. La toma de decisiones ya no es solo del Estado, sino, por ejemplo, el gobierno autónomo descentralizado puede tomar, por ejemplo, en esto de los autos. En Guayaquil no hay ninguna restricción vehicular antes de que se dé la pandemia.
En cambio, en Quito existía el hoy no circula o el pico y placa anteriormente. ¿Esto por qué? Porque los gobiernos autónomos descentralizados pueden tomar decisiones sobre ciertas competencias que les confieren. No todas, pero algunas competencias pueden ser tomadas a través de estos gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué pasaba anteriormente? Había que esperar que el gobierno central tome decisiones para estos cambios. Entonces, si hubiera dado esta consideración del coronavirus, hubiéramos esperado que el Estado tome decisiones antes de que los gobiernos autónomos o los municipios puedan tomar la decisión. ¿Cuándo comienza esto? Dentro de la Constitución del 98 y 2008. La idea es que se tenga un acceso oportuno a la calidad de servicio. El Estado central funciona de manera desconcentrada en todo el país a través de una nueva organización institucional para la planificación y distribución del trabajo basada en zonas, distritos y circuitos. Por ejemplo, ¿cuál sería un gobierno central? El Ministerio de Educación. Pero ¿qué sería un gobierno parte de ese ministerio, pero que sea desconcentrado? Los distritos de cada localidad. Esa idea, todos ellos responden al Ministerio de Educación y toman decisiones en función del Ministerio de Educación, pero pueden acercarse mucho más a la población. Eso debe quedar claro dentro de esta perspectiva. Entonces, recapitulo. Ustedes van a hacer ¿qué cosa? Van a explicar estos tres poderes: centralizado, desconcentrado y descentralizado. Repito nuevamente, ¿qué es el poder centralizado? El poder centralizado consiste en reservar todas las decisiones y funciones públicas en manos del Estado. Si yo tenía que hacer un trámite y vivo en la provincia de Bolívar, tenía que hacer ese trámite en Quito, porque el Estado, la capital, está ahí y todos los poderes estaban dentro de esta consideración. Ese es el poder centralizado. Significa que el Estado toma las decisiones por todo el país, por todas las provincias, sin que las provincias puedan llegar oportunamente. Ustedes pueden decir, pero profe, eso funciona hasta la actualidad. Sí, pero, por ejemplo, en decisiones concretas que atiendan a las necesidades de forma rápida en la ciudad, ya no se la toma a través del Estado. Antes había que pedir que el Estado ponga cartas en el asunto, por ejemplo, en vías, en cuestiones de alcantarillado, había que esperar que el Estado tome esas decisiones y el trámite burocrático era muy largo y no se llegaba a todas las poblaciones. Por ejemplo, personas que no tenían recursos no podían trasladarse hasta la ciudad de Quito y realizar los trámites. Trámites de inclusión de viviendas, de cualquier tipo, cualquiera de estos tipos, cuando se da el poder centralizado. En cambio, el poder desconcentrado, la desconcentración está dentro del mismo cuadro de centralización, solo que se distingue la forma periférica, es decir, en los lugares específicos en que se desarrollan sus funciones. El Estado central funciona de forma desconcentrada en todo el país a través de una nueva organización institucional para la planificación y distribución del trabajo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre desconcentrado y centralizado? Centralizado, todo el poder está en el centro, en el Estado. Entonces, todos los trámites había que guiarlos a la ciudad de Quito. Desconcentrado, sigue siendo Quito el centro fundamental, pero vamos a llevar tal vez el ministerio de tal cosa a otra provincia para que sea más cercano el proceso, a la periferia. Entonces, se organizan las instituciones alrededor del país, basadas en zonas, distritos, circuitos, que permitan atender de mejor manera a la población con eficiencia. Podemos ver los distritos educativos. El distrito educativo está en el norte, en el sur, en
algunos lugares de la ciudad, pero todos y cada uno de ellos responden al Ministerio de Educación. Entonces, sigue siendo de cierta forma centralizado, pero puede atender a las necesidades particulares de cada grupo. En cambio, descentralizado significa que este poder le pertenece en ciertas competencias a los municipios, a los consejos provinciales y a las juntas parroquiales. Por lo tanto, ya para, por ejemplo, hacer una nueva vía, ya no hay que pedirle al Estado que nos permita realizar la nueva vía, que nos dé inversión, sino que el propio gobierno autónomo descentralizado tiene ingresos. Los ingresos, por ejemplo, de cobro de peajes, de cobro de impuestos autos, de lo que sea, ya no va para el gobierno central, sino para el gobierno autónomo descentralizado. Y puede en ciertas competencias, es decir, en ciertas áreas del Estado, tomar decisiones, hacer una nueva vía, poner el pico y placa, qué sé yo, cada uno de estos elementos. Eso es descentralizado, que se separa del centro, que se toma decisiones sin pedir autorización al centro, al Estado central. Entonces, el gobierno de la provincia de Loja, el Consejo Provincial de la provincia de Loja puede tomar decisiones sin pedir autorización, pero no en todos los casos, solo en ciertas competencias viales, movilidad, qué sé yo. Pero en cuestión de normativa sigue siendo el gobierno central. Por lo tanto, ¿cómo funciona el Ecuador? De las tres formas. El Ecuador es centralizado porque hay un gobierno central que toma decisiones para todos. Es desconcentrado porque hay circuitos, hay distritos, hay zonas que pertenecen al gobierno central, pero que están más cerca de la población. Y es descentralizado porque existen los así llamados gobiernos autónomos descentralizados que pueden tomar en función a sus competencias decisiones oportunas para su población. El Ecuador tiene estas tres formas de la burocracia, de la función realmente del poder, que le permiten al Estado ecuatoriano tomar decisiones globales. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el último caso de la ciudad de Quito? El COE nacional tomó una decisión. Como COE nacional, todas las provincias que se manifestaban ahí tenían que apegarse a los lineamientos. Era competencia nacional, por lo tanto, estaba centralizado. Había que tomar decisiones para todos. Aún así, el poder estaba desconcentrado porque había COEs provinciales. Este COE provincial toma las normativas del COE nacional y las implanta y se puede pedir sugerencias. Pero al finalizar todo este proceso, a partir del día de hoy para mañana, el gobierno descentralizado del gobierno de Quito, por ejemplo, el gobierno de Guayaquil, tomará decisiones particulares para sus ciudades. Creo que es uno de los ejemplos más claros de los tres elementos de la burocracia en cuanto a centralizado, desconcentrado y descentralizado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No se olviden, por favor, cuál es, y aquí su trabajo. Van a sintetizar. No es un deber ni nada por el estilo. En esta clase, como estamos el viernes, no hay ningún tipo de deber. Simplemente para que tengan en cuenta, sinteticen ustedes comparando los tres, el poder centralizado, desconcentrado y descentralizado, ¿sí? Una característica que pueda definir, nada más. Pueden hacerlo así, pueden hacerlo en organizador, como ustedes quieran. Lo que acabo de proyectar que esté comprendido. Sobre todo porque los ejemplos son los elementos más esenciales que nos pueden dar una característica. Vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema compete a las cárceles y los aparatos ideológicos. ¿Qué es una cárcel? Ahora llamados centros de rehabilitación social.
¿Qué es una cárcel? Un centro de reclusión para las personas que han hecho algo mal. Ya, bueno, un centro de reclusión. Ahora no se olviden, estas cárceles se les conoce como centros ya no de reclusión, sino de rehabilitación. Pero en general tenemos esa perspectiva. Gracias. Una cárcel es un espacio, principalmente es un espacio físico. Tratando de diferenciar con lo que entendemos hoy en día con privados de la libertad o estos lugares para personas privadas de la libertad. La cárcel es un espacio físico especialmente pensado para albergar personas que han actuado. Aquí se albergan a las personas que han incumplido la ley, que han actuado fuera de la ley. Causando daño, obviamente, a la sociedad. El propósito es mantenerlas alejadas de la sociedad mientras cumplen la pena por su delito cometido. Hasta hace poco, las cárceles fueron espacios nocivos, peligrosos. Y bueno, hasta hace poco, en realidad es mucho decir. Ustedes deben haber visto en las noticias todo lo que sucedió en la toma de las cárceles en nuestro país, estos amotinamientos. Entonces, no hemos logrado superar este proceso. Seguimos dentro de la misma perspectiva. Pero de todos modos, la idea es una mejora en la convivencia. A través de este corrupto sistema de preferencias, había detenidos que podían tener mayores comodidades que otros. Eso es algo que sí se ha querido por lo menos romper, pero que desde mi punto de vista no se ha logrado. La idea previa de la cárcel era un sistema, pongámoslo así, era un sistema de preferencias. La Constitución de 2008 intentó cambiar esta perspectiva, intentó, y muchos creían que realmente iba a suceder así. Por ejemplo, también el sacar la cárcel del centro de la ciudad y llevarla a las afueras, tener pabellones específicos dependiendo de los delitos, tratar de que se reintegren dentro del proceso de la participación, pero vemos en el último amotinamiento que realmente no fue como se pensaba. No se ha cambiado mucho. Las cárceles modernas promueven una definición de reclusión basada en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Entonces, actualmente, la idea ya no es de presos, sino de los PPL, personas privadas de libertad, en función de derechos. O esa es la idea, por lo menos. Lo que incluye esfuerzos por su rehabilitación. La idea es que se rehabiliten y puedan nuevamente integrarse dentro de la sociedad. Mediante procesos educativos que procuran su reintegración a la sociedad, instruyéndoles en la capacidad ocupacional, buscando incluir atención física, psicológica, espiritual. El objetivo es devolver a la sociedad seres humanos positivos, conscientes y decididos, a no volver a incurrir en este tipo de consideraciones. Si hacemos un balance, no ha funcionado. Seguimos teniendo el mismo modelo, la misma perspectiva. Estas personas vuelven a caer en las cárceles. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué creen ustedes? Porque a pesar de ya haber estado un tiempo en la cárcel, o sea, como que ahí tienen como que más accesibilidad que afuera de ellas. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa realmente? Porque miren lo que se está planteando. Un antes y un después de las cárceles, donde no haya privilegios, donde todos se reformen. Pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no hemos llegado a esto aun cuando la Constitución, aun cuando
En general, toda la estructura carcelaria se ha intentado cambiar. ¿Por qué no funciona? ¿Qué está detrás? ¿Qué? No funciona porque las Corrupción. personas no van a entender si no es usando la fuerza bruta como usaban en la antigüedad. Seguro. No, no se ha logrado algo así porque hay muchos casos de corrupción dentro de las cárceles y como decían antes, es que no me ayudas, te mato y ahora en la actualidad estamos en ese, como en ese tiempo. Ese es el problema realmente. La corrupción dentro de las cárceles. Los medios represivos no funcionan en realidad, pero la cárcel sigue siendo un lugar controlado por las mafias, por la corrupción. Es uno de los problemas que no logramos todavía superar, que seguimos dentro de esta perspectiva, dentro de esta idea. Entonces es esencialmente un inconveniente. Y miren lo que se plantea. En la actualidad, la idea es una convivencia de paz donde los privados, las personas privadas de libertad accedan a derechos, se rehabiliten, se integren en la sociedad. Salen de estos espacios y vuelven nuevamente a los mismos. No hemos logrado ningún tipo de rehabilitación. No hemos logrado cambiar. Hemos cambiado la estructura. Por ejemplo, vemos la nueva centro de rehabilitación de la Tacunga, que ha cambiado la estructura de el que existía en el centro. Pero sigue existiendo privilegios. Lo vemos en el último proceso. Hay gente que manipula dentro de las cárceles. ¿Cómo poder cambiar realmente esto? Realmente hay que cambiar las políticas de la forma en la cual se va integrando toda esta posibilidad. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando esta perspectiva y tenemos que revisar un poco de los aparatos ideológicos. No nos vamos a centrar mucho en este. El apartado ideológico del Estado está conformado por diversas instituciones, como la familia, instituciones religiosas, educativas, jurídicas, políticas. Realmente los aparatos religiosos a lo que nos referimos es que no exista represión, que el Estado ecuatoriano, desde la ruptura de la conformación relación Iglesia-Estado, que era en la época de Gabriel García Moreno y con la revolución liberal de Eloy Alfaro, el Estado es un Estado laico, desligado de toda propuesta ideológica. Los aparatos ideológicos del Estado constituyen discursos que se reducen constantemente entre valores, principios, creencias que promueven un determinado orden. Entonces, realmente, el apartado ideológico en cuanto al Estado es garantizar que todos y cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de tener un criterio, una religión, una visión frente a esta perspectiva. Vamos a puntualizar algo más en la siguiente clase. Debemos tomar en cuenta que no debe haber ningún tipo de opresión ni represión frente a las posturas ideológicas, a las diferentes religiones que existan en un país. Aún así vemos inconvenientes, siguen existiendo represiones, hay grupos muy cerrados de mente que no han podido ir instaurando esta perspectiva. Bien, jóvenes, vamos a cerrar ahí. No se olviden, he vuelto a retomar el tema de la burocracia para poder sintetizarla, cerrar esta visión y no nos olvidemos centrar esta perspectiva también de las cárceles como una visión que debemos ir modificando. Pero todo Estado tiene un lugar donde, este espacio físico, donde cierto grupo de personas ingresan cuando han incumplido la ley, la normativa. Bien, jóvenes, gracias. Nos vemos la siguiente.